Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema de la democracia en el Paraguay. La democracia es una forma de vivir donde los ciudadanos deciden convivir en armonía bajo los ideales de la tolerancia, el respeto, la responsabilidad social, una equidad e igualdad. Entonces, ¿qué significa esto cuando hablamos democracia en un estado, sobre todo en el Paraguay? Es cuando las personas que habitan en ella se manejan dentro del marco del respeto, sobre todo cuando hay diversidad de diferencias en el pensamiento, en el sentir y en el actuar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos en una reunión y nosotros tenemos una idea sobre el tema y otras personas tienen diferentes ideas sobre el mismo tema que estamos tratando, esas ideas que no son iguales a las nuestras, debemos respetar. Debemos, por más que no estemos de acuerdo, tenemos que escuchar y respetar y dar su lugar, porque lo mismo sucederá con nosotros. Al nosotros deponer o decir nuestras ideas, también deberán respetarnos y escucharnos primeramente para luego ellos poder también referir los que están pensando sobre el mismo. Entonces, esto es básicamente una democracia. Respetarnos en nuestra forma de entender o de opinar, sobre todo dentro del marco del respeto. Por eso habla también de la tolerancia. Esto también quiere significar que en una democracia se respeta la decisión de la mayoría, sobre todo en algunos aspectos, en reuniones, a la hora de poder tomar una decisión grupal. No siempre todos tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos. Entonces, allí cabe la resolución o la solución de poder tomar a votación y se decide con respecto a la decisión de la mayoría. Vamos a hacer un ejemplo. Resulta que tenemos un viaje al interior de la capital del país, por ejemplo, a Piribebuy o a San Bernardino. Y existen dos opciones: irnos a Piribebuy en una quinta donde tenga un quincho, una sala de juegos o un parque, o irnos a San Bernardino. A lo mejor tienen las mismas comodidades, pero son ciudades diferentes. Entonces, como somos un grupo, ejemplo de 30 a 35 chicos o alumnos, la mitad capaz que no esté de acuerdo con irse a San Bernardino, sino a Piribebuy. Entonces, llevamos a una votación y luego decidimos que se decide aquel voto que logró la mayoría. Entonces, por más que no querramos, respetamos esa decisión. Entonces, de esta manera estamos viviendo o practicando una democracia donde podemos opinar, decidir en mayoría y también dentro del marco fundamental del respeto y la tolerancia. Asimismo, el Estado establece ciertas pautas o formas de comportamiento que se debe llevar a cabo dentro de la sociedad. Entonces, el Estado establece las pautas de conductas en una sociedad de acuerdo a las leyes vigentes establecidas en
en el Estado para la sociedad en general, para la ciudadanía. Participa activamente en la sociedad formando organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, asimismo comisiones vecinales, movimientos juveniles y estudiantiles. Entonces, en una democracia de un Estado establece ciertos reglamentos o requisitos que se deben regir en la sociedad. Tal es así que en ella establece conductas a ser tomadas o a ser practicadas. Por ejemplo, se garantiza la formación de organizaciones donde allí se puede notar, por ejemplo, grupos de ciudadanos que se forman, que se unen para reclamar sus derechos. Tal es así que conocemos nosotros movimientos de campesinos dentro del Estado para reclamar sus derechos, sobre todo lo que hace en referencia a las tierras, formas de adquisición de tierras, formas de pagos. También ellos necesitan una ayuda, una asistencia técnica en lo referente a la agricultura, por ejemplo. Entonces forman, mejor dicho, asociaciones para reclamar esos derechos que a ellos les corresponden por ley. ¿Y quién es el responsable de asistirlos? Es el Estado. El Estado, a través de sus autoridades, tienen la obligación y la responsabilidad de poder asistirlos en todo lo que con respecta al trabajo de la agricultura. Entonces, si estas autoridades no están haciendo sus obligaciones, sus trabajos, ellos tienen derecho a organizarse y a reclamar a través de distintas manifestaciones, así como lo establece la ley. Otro ejemplo son también que en las distintas ciudades se forman comisiones vecinales. Por ejemplo, se reúnen una comisión vecinal y ve que falta, por ejemplo, una línea que pueda pasar por el barrio. Ellos pueden solicitar a su municipio para que pueda poner una línea. Esto significa contactar con una línea privada y autorizar dentro del reglamento vehicular o automovilístico o de transporte, mejor dicho, para que pueda circular dentro del barrio y tener un itinerario con cierta hora de frecuencia para poder dar esa asistencia a los barrios. Lo mismo sucede en algunos barrios, por ejemplo, no cuentan con calles empedradas, solo con terraplenes. Entonces, ellos pueden organizarse y hacer su petición a su municipio para que pueda ver y canalizar esta situación. Entonces, con el apoyo de la municipalidad, de sus autoridades, más el trabajo arduo y continuo de los vecinos, realizando trabajos a fin de poder recaudar los fondos y poder, digamos, cubrir esa necesidad de poner las calles o los caminos en forma para poder transitar y circular. Entonces, eso es lo que normalmente condice una democracia, una organización, movimientos de ciudadanos a fin de reclamar sus derechos, sus intereses ante sus autoridades competentes dentro de sus municipios. Y así también tenemos entonces a nivel general y a nivel local. Lo mismo sucede con los movimientos juveniles, que son normalmente los jóvenes que están en las escuelas, en los colegios y también en algunas universidades. Por ejemplo, reclamar que se dé mayor apoyo a los alumnos, a los estudiantes, ya sea que pueda tener una mejor cobertura de bibliotecas o también, por qué no decirlos,
Hace poco se escuchaba el tema referente al boleto estudiantil, que era que se le apoye a los estudiantes, a los jóvenes que están estudiando, por lo menos de pagar un monto X menor al pasaje normal, a fin de que ellos puedan tener también una economía un poco más amplia y poder hacer frente a sus gastos que conlleva el estudio. Entonces, entonces normalmente habíamos escuchado y reconocido que es el boleto estudiantil, un monto inferior al monto establecido, que se lo reconozca con una tarjeta a modo de poder, digamos, de esta manera también paliar los gastos que conlleva el estudio. Entonces, también no solamente hablamos de movimientos estudiantiles, también podemos reconocer los partidos políticos, que cada quien o cada persona pueda optar tener un partido político donde se pueda sentir identificado, poder trabajar en sus movimientos políticos y también poder, digamos, ocupar algún día, ser alguna autoridad dentro de su municipio. Nadie, ninguna autoridad puede imponer a sus ciudadanos ser de determinados movimientos políticos, sino cada quien elige de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a su condición o convicción, qué partido político desea pertenecer y trabajar por ello en beneficio de la comunidad, el bien común de toda la ciudadanía. Bueno, esto es más o menos algunas ideas de qué es lo que establece el Estado dentro de ciertas pautas de comportamiento. En este punto podemos notar algunas características de la democracia paraguaya, qué es lo que reconoce nuestra Constitución Nacional para poder definir la democracia en el Paraguay. Primeramente dice también que una de las características fundamentales es representativa. ¿Y por qué es representativa? Y vamos a observar. Pues el pueblo elige a sus representantes por medio del voto. Entonces, ya tenemos acá definido por qué es representativa, porque la ciudadanía en general, a través del voto, del sufragio, elige a sus autoridades para que lo pueda representar de acuerdo a sus intereses. Y normalmente se eligen autoridades como la presidencia de la República, las gobernaciones, los intendentes, están también la elección de los diputados y los senadores. Todos estos se los elige a través del sufragio, a través del voto popular, quienes nos representarán para nuestros intereses. Para eso, por eso, o sea, por ello define que es representativa, porque elegimos a nuestras propias autoridades a través del voto, que es libre y secreto. También alega participativa. ¿Por qué participativa? Todos los ciudadanos deben formar parte de esta construcción del Estado. Todos somos responsables y tenemos el derecho de pertenecer, participar y construir nuestro Estado. Por ejemplo, a la hora de la elección de buscar un candidato para que o sea, cuando ya tenemos un candidato y debemos elegir a la autoridad competente quien va a administrar el Estado y por qué no decirlo nuestros intereses. Entonces, todos los ciudadanos, una vez tenido la edad requerida para el voto, debemos acudir a elegir. Es de nuestro deber y nuestra obligación de poder concurrir para el voto y de esta manera tener una autoridad que pueda defender nuestros intereses. Todos, por eso habla de que somos responsables de esta participación en la construcción de una democracia. Lo mismo sucede que si nuestras autoridades no están obrando de buena manera, tampoco no debemos quedarnos con los brazos cruzados.
Debemos decir de forma respetuosa, reclamar que está obrando de mala manera, inclusive recurrir a las autoridades competentes para que puedan ser investigados en caso que estén obrando de mala manera. Entonces, nuestro deber es ayudar y también controlar que nuestras autoridades hagan en debida forma sus trabajos o cumplan sus obligaciones. Habla también de pluralista. ¿Y a qué se refiere cuando habla de pluralista? Y dice nuestro material de apoyo, cada persona puede expresar lo que siente u opinar libremente. Esto recién estábamos también ya mencionando que nosotros podemos tener diferentes tipos de ideas y de pensamientos y de criterios. Por más que no estemos de acuerdo, se debe escuchar y se debe respetar. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el campo deportivo. Los ciudadanos son de diferentes clubes. Uno puede ser del club del Olimpia, de Cerro, de Guaraní, de Libertad. Y cada esto debemos respetar y debemos también, y no por eso actuar de mala manera o discriminar o ofender. Entonces, a eso también se refiere pluralista. Lo mismo sucede cuando habíamos mencionado que cada quien puede optar el movimiento político que desee, si quiere ser del Partido Colorado, del Partido Liberal, del Partido Encuentro Nacional, por citar algunos. Entonces, esta Constitución garantiza y establece que se respeta los diferentes tipos de elección de movimientos al cual nosotros queremos o decidimos ser. Bueno, básicamente estas son algunas características de la democracia paraguaya y que para ello están establecidas en una Constitución Nacional que es la Carta Magna, donde es la carta fundamental, donde nos garantiza ciertos comportamientos acorde a los ideales y acorde, digamos, también a nuestros pensamientos, que debe ser respetada, debe ser escuchada, debe ser oída y también podemos reclamar cuando nuestras autoridades no están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones. Nuestro deber y nuestro compromiso de construir, como así también denunciar las cosas que no se están haciendo en forma. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con algunas características de la democracia en el Paraguay.